Bienvenidos todos, gracias por tomarse el tiempo de sumarse a este webinar. Realmente creemos que lo que vamos a presentar hoy va a tener impacto muy positivo en sus empresas. Tenemos entre ustedes algunos que son dueños de e-commerce, otros responsables de e-commerce, otros que son partners, sí que trabajan más ligados a la parte de desarrollo de los e-commerce o de marketing digital. Así que un poco la idea del webinar es, de manera general, presentar para ustedes un concepto y un producto nuevo que va a permitir la automatización de la atención al cliente. Primero me presento yo, soy Nicolás Méndez Grantón, soy director en Omnicommerce, y para quienes no nos conocen, somos una empresa argentina que provee soluciones de tecnología para potenciar la omnicanalidad en Latinoamérica. Tenemos foco especial en Argentina y estamos lanzando ahora para México también. Como proveedor de soluciones, nos enfocamos hasta este momento en mantener la vinculación entre los canales online y offline de nuestros clientes, para que de esa manera puedan explotar el canal online sin estar tan pendientes del back office, ¿sí? El mantener los stocks y los precios sincronizados a través de los canales. ¿Tendrá alguien más? ¿Cuántos somos? Bueno, seguirán sumando. Bueno, lo que vamos a ver hoy, como les decía, es, por un lado, GPT como concepto, como herramienta, muy brevemente para nivelar un poco el terreno. Vamos a centrarnos un poquito sobre fortalezas y debilidades para tener claro qué puede hacer y qué le representa realmente una limitación. Después vamos a entrar también brevemente en oportunidades de GPT para e-commerce. Tiene que ver con de qué manera pueden sacarle provecho sin estar integrado a otras herramientas, ¿sí? Son usos que realmente hemos visto que tienen un impacto muy positivo. Más allá de que integrado a otras herramientas, la puerta que se abre es mucho mayor en términos de oportunidades. Luego vamos a entrar brevemente sobre los desafíos de automatizar la atención al cliente, no solamente en canales de e-commerce, pero en este caso lo vamos a focalizar en e-commerce. Y por último, ¿cuál es nuestra propuesta para atacar esos desafíos de automatizar la atención al cliente a través de este nuevo producto que les mostramos hoy, que se llama Paula? ¿Qué es GPT? Brevemente, GPT son modelos de inteligencia artificial creados, entrenados por OpenAI. Un modelo de inteligencia artificial es, entiéndalo como el resultado del entrenamiento de una inteligencia artificial. Entonces, lo que hace es recibir una entrada, una serie de instrucciones de texto en este caso, lo pasa a través de sus algoritmos, de su modelo, y produce una respuesta que puede ser completar un texto, puede ser redactar un texto, o puede ser mantener una conversación, ¿sí? ¿Por qué la gallina cruzó la calle? GPT en este caso respondería para llegar al otro lado. Sin embargo, este chiste se extiende bastante más. Pero bueno, el concepto es ese. GPT lo que tiene es diferente a todo otro modelo, hasta la salida de BART de Google, que es uno el que salió después, o fue más conocido después, es que tiene una capacidad enorme y sorprendente de interpretar y de producir lenguaje natural. ¿Qué costo tiene el GPT? Es posible usarlo gratuitamente, la mayoría de ustedes ya lo deben saber. Ingresando a la web de OpenAI es posible usarlo dentro de ciertos límites, en realidad, porque obviamente usan todo este modelo gratuito para seguir entrenando su modelo. Tiene problemas de disponibilidad, es decir, cuando hay mucha gente usando esa versión gratuita, o se pone lento, o deja de responder, o simplemente no está disponible. Y la segunda opción es con planes de pago, que son pagos por uso. Lo miden en cantidad de uso en cuanto a casi palabras, tendríamos a decirlo.
y se consume a través de una API, es decir, una conexión entre sistemas, pero esta versión de pago tiene una altísima velocidad y estabilidad y disponibilidad. Está pensado justamente para integrarse a otros productos que quieran sacar provecho de esta inteligencia artificial conversacional. ¿Qué cosas tiene de bueno? ¿Cuáles son las fortalezas y lo que lo hace sumamente versátil? Puede generar lenguaje natural, como si lo hiciera una persona, respuestas absolutamente coherentes y relevantes, dado un escenario de conversación, digamos. Puede generar respuestas en tiempo real, casi instantáneas, en el orden de los milisegundos, en tiempo real casi. Luego tiene una gran disponibilidad y escalabilidad para planes de pago, obviamente, ¿no? Integrados a herramientas. Y una gran escalabilidad, quiere decir, puede mantener múltiples conversaciones y generar múltiples contenidos sin ningún problema, ¿sí? Siempre hablando de la versión paga, esta versión que se usa para conectar los sistemas. Y por último, claro, eso se traduce en una reducción de la carga de trabajo, porque hay muchas tareas de generación de contenido o de resumir contenido o de ampliar o de embellecer contenido que las puede hacer casi instantáneamente. También tiene cosas que no son la realidad muy buenas o hay que tener en cuenta que son limitaciones propias de esa tecnología. Una de ellas es que no tiene, obviamente, sentido de la ética ni responsabilidad. No es una persona que nos responde, sino es una computadora con una cantidad de entrenamiento. Y los datos que han usado para el entrenamiento pueden incluir sesgos, es decir, bias, y puede producir contenido que obviamente los contenga, ¿sí? Pueden ser sesgos de raza o de religión y otros. Si bien OpenAI trabaja mucho en limitar esos sesgos, siguen estando en sus respuestas de tanto en tanto. Por otro lado, tiene una tendencia a divagar, a desviarse del tema con facilidad. Es decir, puedo empezar hablando de un tema específico y por ahí puede entender, entre comillas, que me interesa una parte específica de ese tema y desviarse y ya la conversación de ahí entra en una espiral. Luego, obviamente, no tiene sentido común ni conocimientos específicos, es decir, ni tiene sentido común como lo tendría una persona, ni tiene acceso a información de mi empresa o de mis clientes o mis procesos. Toda la información con la que fue entrenada era información pública que estaba en Internet hasta una fecha de corte. Y por último, también han probado en OpenAI que en conversaciones muy largas o simplemente largas tiende a perder coherencia. Es decir, las primeras respuestas son muy acertadas y precisas, pero en la medida que la conversación avanza puede empezar a confundirse. Bien, y de los beneficios y las limitaciones, lo importante, como con muchas otras tecnologías, es entender que estos modelos no son ni buenos ni malos en términos de funcionalidad, sino que hay que tener en cuenta lo que hacen bien y cuáles son sus limitaciones a la hora de conectarlos a un software o de darles, digamos, alguna tarea específica. Por ejemplo, si yo voy a pedirle que redacte posts para redes, es altamente probable que la mayoría estén correctos y los redacte como si fuera un copywriter, es decir, una persona que se dedica a eso, pero de todas maneras tengo que revisar lo que genera porque tengo que ser consciente de que tiene sesgos y de sus otras limitaciones. Entonces, en la medida que eso se mantiene de alguna manera controlado, es posible usarlo con muy buenos resultados. Oportunidades para el e-commerce con GPT. Por un lado tenemos oportunidades que tienen que ver con el e-commerce y que son fáciles de resolver o de implementar, que están listas para usar. Digamos, por ejemplo, la descripción de artículos o mejorar el posicionamiento SEO del sitio o generar y embellecer contenido. Supongamos que tengo que colocar la política de cambios en la web, yo le puedo dar específicamente los términos y que genere contenido que sea más agradable y comercial, ¿sí? Todo eso viene listo para usar, es decir, entro a la web de OpenAI, tranquilamente lo puedo usar, lo puedo consumir sin ningún costo y es muy probable que los resultados sean muy buenos. Y por otro lado, para otras tareas que por ahí pueden llegar a ser buenas oportunidades del e-commerce,
sí necesita integrarse a otro sistema para, sobre todo, tener acceso a la información con la que puede, digamos, desarrollar y que de alguna manera tenga una supervisión encima de las cosas que genera, ¿sí? Para ocuparse por ahí un poco de sus limitaciones. Puede hacer tranquilamente el seguimiento de pedidos, es decir, responder a los clientes sobre dónde están sus pedidos. Puede usarse para recopilar datos de opiniones o de comentarios. Puede automatizar parte del proceso de venta. Esto puede ayudar a mejorar la conversión del sitio web. Tal vez preguntas de último minuto cuando un cliente está por comprar, es decir, tienen envío a tal lado o lo puedo cambiar en caso de, por ahí son deal breakers para algunos clientes. Esto se puede dejar parametrizado y la inteligencia artificial lo podría resolver. Podría interactuar, por ejemplo, podría intervenir en las búsquedas, para cuando una persona busca con términos muy específicos, podría mejorar la precisión de los resultados de búsqueda. Y por último, obviamente, puede atender a los clientes 24/7, ¿no? Con una atención casi instantánea. Esto es un ejemplo de la producción de un texto a través de ChatGPT. Esto es a través de la web de OpenAI y con costo cero. Esto se puede usar simplemente con tener un usuario. Si yo le proporciono instrucciones claras respecto de lo que quiero, por ejemplo, redactame la descripción de un artículo y le digo qué artículo, qué características tiene y la extensión que quiero, me va a generar muy probablemente un texto muy adecuado para el propósito. Es decir, yo tengo que tratar de ser lo más preciso en lo que quiero y el resultado es muy probable que sea bastante apropiado, ¿sí? Otra opción es generar textos por ahí más específicos o no comerciales de extensión media. Por ejemplo, las políticas de cambio son toda una redacción, ¿sí? O los términos del envío, o los programas de promociones, o podría ser incluso sugerir condiciones para un descuento especial o para una promoción especial. Sin ningún problema puede generar un primer borrador que después podemos obviamente aprobar o mejorar. Luego tenemos la posibilidad, esto lo hemos descubierto por casos de uso internos nuestros. Es posible, que hasta este momento no lo sabíamos, generar, por ejemplo, un plan de marketing o, en nuestro caso, hemos llegado a generar partes de ebooks, dándole obviamente contexto y un montón de info precisa sobre qué queremos y de qué manera redactarlo y qué cosas incluir y le damos la información, pero después dejamos en ChatGPT la producción de texto como tal, es decir, el armado o el esquematizado de las partes de los textos, y es impresionante la capacidad que tiene para producir resúmenes y después pedirle, por ejemplo, que amplíe sobre el punto X, que ajuste el punto 2, que tenga en cuenta otra información o que siga ampliando incluso textos de muchas páginas. Si bien tal vez no sea ideal el resultado, seguramente nos va a ahorrar muchísimo tiempo y va a ser una aproximación interesante con la que ya podamos empezar a trabajar. Y después otra función muy interesante que tiene es que entiende instrucciones de follow-up. Si yo le pido, por ejemplo, redactar emails de activación de clientes para el e-commerce, primero que va a redactar un texto que muy probablemente sea ya bastante adecuado. De todas maneras, yo puedo seguir en esa conversación diciéndole, bueno, el tono es muy formal, dame una versión más informal. Puedo decirle más corto, un tono más argentino, no uses emojis, y todo eso lo va a ir tomando en cuenta en las nuevas versiones de lo que le vaya pidiendo. Puede llegar al caso incluso de sugerirnos los tiempos que tenemos que dejar pasar entre mail y mail. Es realmente muy versátil en ese sentido. Entonces, resumiendo, para lograr que la generación de contenido a través de GPT sea óptima, hay que tener en cuenta que las instrucciones tienen que ser claras, que hay que proporcionar un contexto adecuado y libre de sesgos, es decir, empezar para una tienda online que vende este tipo de producto, estoy buscando, necesito redactar esta cosa.
es necesario pedirle una estructura y un formato o una extensión, es decir, más o menos qué largo tiene que tener el texto, cómo queremos que lo estructure, y luego puedo indicarle el tono, el contenido que quiero que genere, teniendo en cuenta también sus limitaciones, ¿sí? Los sesgos que puede llegar a traer, que puede llegar a perder coherencia, pero siempre que tratemos de seguir como estos pasos, el resultado seguramente será muy cercano a lo que sería ideal. Bien, teniendo en cuenta esto que vimos de GPT, podemos por ahí empezar a hablar de desafíos en la automatización de la atención al cliente. Sí, esto es el lugar bisagra, digamos, que vimos hasta hoy. Por un lado, la atención al cliente particularmente es un ambiente demasiado dinámico. Es decir, hay que contemplar todas las posibilidades de que un cliente necesite información sobre un producto o devolver una compra, o que simplemente tenga un mal día y esté sensible. Hay infinitas posibilidades y los escenarios pueden combinarse incluso. Entonces, manejar todo eso para una computadora realmente es algo que hasta este momento no era muy fácil, o directamente no había posibilidad. Un segundo desafío importante es la disponibilidad de la información. Esto sigue siendo un problema, entre comillas, para GPT, porque sabe de las cosas para lo que fue entrenado, el texto con el que fue entrenado, pero desconoce sobre mi e-commerce, sobre qué vendo, sobre cuáles son mis políticas, cuál es el estado de los pedidos de cada cliente, desconoce todo eso, entonces sigue siendo un desafío. Y por último, pero fundamental, la empatía con el cliente es súper importante, es decir, no tal vez acompasar, eso ya sería otro paso más, pero mínimamente ser consciente del tono que está usando y de si está frustrado, si está contento, para saber de qué manera comunicarse, que eso para una persona es, obviamente, lo haría sin problema, digamos, estamos hechos para eso, somos seres sociales, pero para una computadora es absolutamente difícil. Aquí es donde nosotros vemos que el problema hasta hoy con los chatbots es que, en nuestra opinión, los chatbots que son clickables o con opciones, ni son lo suficientemente intuitivos, es decir, no se puede sentar cualquiera y decir, qué fácil, sino que hay que leer todas las opciones, hay que mandar números, es una experiencia bastante pobre, y en general no son lo suficientemente funcionales. Entonces, responden cosas bastante genéricas, y ante cualquier solicitud de mediana complejidad, normalmente tiene que intervenir una persona. Entonces, tengo lo peor de dos mundos. Es decir, tengo una primera línea que puede atender consultas, pero son muy básicas, impacto de manera negativa en los clientes, y aún así después lo tengo que derivar. Con lo cual, realmente para nosotros el chatbot, hasta hoy, las opciones de clics o de opciones, realmente no lo consideramos un buen canal de atención realmente. Según PwC, que es una consultora de las 4 más grandes del mundo, casi el 80% de las personas creen que esto es Latinoamérica, que es una pérdida de tiempo hablar con un chatbot, y casi el 50% de los clientes dejarán de comprar una marca que aman después de una sola mala experiencia. Entonces esto es un montón. En nuestra opinión es un montón. Entonces, por eso hasta ahora tampoco habíamos entrado nunca en el mundo de los chatbots. Redobles. Bueno, y acá les presentamos a Paula. Paula es nuestra propuesta de solución a todos estos problemas. Para nosotros es la conexión perfecta entre automatizar, es decir, lograr una eficiencia de los recursos y lograr optimizar la atención al cliente, optimizar la preventa, pero con un lenguaje natural y empático, es decir, no existen más las opciones numéricas, el cliente se comunica conversando con Paula, y tiene un acceso a una cantidad de información importante tanto sobre los procesos de su e-commerce, las políticas, como cuál es el proceso para cambios, así como el historial de pedidos de los clientes, el estado de sus últimas compras, y hasta la ubicación a través del shipping en tiempo real, ¿sí?
Paula entiende el lenguaje natural en conversaciones libres, es decir, no hay flujos definidos, estrictos, donde el cliente tiene que usar esta palabra para que entre en este flujo y después si dice esta otra palabra, entonces quiere esta otra cosa. Son conversaciones libres, ¿sí? Luego puede alinearse con la marca, para esto tratándolos de usted, puede tener conversaciones formales o informales y puede incluso hasta usar emojis, depende de la situación. Y hemos notado que incluso intenta machear el tono del cliente. Si el cliente es un poquito más informal que el tono que le configuramos, ¿sí? Para que pueda responder, incluso se alinea un poco con eso dentro de ciertos parámetros. Obviamente a través de Omnicommerce, como les mencionaba antes, tenemos integración en tiempo real con las principales plataformas de e-commerce. Es una solución que está hace 3 años en el mercado y soporta picos de Cyber Monday y Hot Sale sin ningún problema. Lo que hicimos fue conectarla a nuestra plataforma que ya tiene acceso a toda esa información, ¿sí? Y para Paula específicamente desarrollamos integración con también los principales proveedores de entrega de e-commerce. Esto le permite a Paula responder en tiempo real con la ubicación de los pedidos o con las fechas estimadas de entrega. Si el proveedor la pone disponible esa fecha de entrega, Paula puede responder sin problema. Y todo esto ocurre en una conversación fluida, natural y cálida, ¿sí? Dentro de unos parámetros que le definimos y la información que le prestamos va fluyendo en la conversación. Sobre la tecnología de Paula, para nosotros fue relativamente no simple en su desarrollo, en su ideación, pero sí en la producción en el acabado del producto, porque ya teníamos la parte de e-commerce muy resuelta. Estas integraciones están funcionando hace 3 años, como les decía, y como parte de nuestro producto Omnicommerce Syncro, ya tenemos siempre un plan de mantener actualizadas todas las integraciones, con lo cual nuestro desafío vino más sobre integrar GPT, entender su funcionamiento y producir a Paula, gestionando obviamente la conversación, los temas y los comportamientos que puede tener, ¿sí? ¿Cómo hace lo que hace? Bueno, es un proceso de 3 etapas. Lo primero que hace es analizar los mensajes en la conversación, los últimos mensajes de la conversación. Intenta determinar qué es lo que quiere el cliente, cuál es el tono y el humor que tiene, ¿sí? Usando obviamente la inteligencia artificial de GPT, y toma otros datos que pueda necesitar para responderle. Supongamos el número de pedido, su nombre o apellido, el DNI, el número de seguimiento, toda la información que puede llegar a necesitar para la conversación. Luego obtiene información a través de las APIs de Omnicommerce y de información en APIs de terceros o en los documentos de políticas y demás con los que nosotros entrenamos a Paula en el caso de que atienda Omnicommerce. Y entonces tiene disponibilidad sobre pedidos, estados de los envíos, sucursales, horarios, procedimientos, etcétera. Y por último, usando el contexto de la conversación, teniendo en cuenta el tono del cliente, ya lo van a poder ver en la demo breve que vamos a tener, y cada uno después de finalizada la presentación, y con esa información produce una respuesta en lenguaje natural, ¿sí? ¿Qué cosas puede responder hoy Paula? Bueno, entre otras, puede obviamente responder con ubicaciones y horarios de locales, puede responder sobre dónde están los pedidos o cuándo llegan, siempre dependiendo de la información que tengamos conectada a nuestra plataforma. Puede devolver instrucciones para cambios o devoluciones, puede, dada un texto con información sobre los envíos, puede, por ejemplo, responderle, como está en el ejemplo ahí, puede responder específicamente con lo que el cliente pregunta, basándose en un documento más largo. Puede dar teléfonos y otra información de contacto, puede dar instrucciones de cuidado de los productos, puede, en fin, tiene varios circuitos que hacen que sea muy versátil en cuanto a la atención pre y postventa. Y por otro lado, para nosotros muy importante y casi tan importante, es que sepa sobre qué cosas no responder.
porque es sabido que GPT, si uno le pregunta, responde. Entonces, lo que hacemos es detectar los temas de los que quiere hablar el cliente, y tenemos una serie de temas específicos que están baneados de alguna manera, por ejemplo, política, de identidad de género, de raza o religión, y otros temas controversiales, englobados en temas controversiales. Entonces, lo que queremos evitar en este sentido, y hemos probado con mucho éxito, es que Paula no responda nunca sobre en conversaciones donde puedan impactar negativamente a las marcas. Tiene dos modos de operación en este momento. Uno es asistir a los operadores, a los agentes de atención al cliente, las personas que atienden a los clientes, es decir, tienen un panel de operador que tiene un look and feel y se usa de manera muy similar a WhatsApp Web. Esto es para que no haya curva de aprendizaje sin el pasaje de WhatsApp Web a Omnicommerce. Y en este modo de asistencia, el operador está chateando con el cliente y Paula, en la medida, o la asistencia de inteligencia artificial, en la medida que va detectando información, de nuevo, el tono, la categoría de consulta o datos personales del cliente, se los va poniendo a disposición en tiempo real en el panel donde está hablando el operador. Y el segundo modo de operación es, Paula se encarga completamente de la conversación, responde con la información tal como lo vimos hasta acá, y puede derivar las conversaciones en caso de necesitarlo. Es decir, si detecta que el tono del cliente o el humor del cliente está por debajo de una medida, supongamos que está frustrado, enojado, que simplemente no logra cambiar su actitud o lo que sea, sigue en un tono que está numerado entre 0 y 10, lo deriva automáticamente a un agente, a una persona. Ese es un caso. Otro caso es para consultas muy específicas, podemos decirle, tiene que derivarse a este otro agente. Para el caso de los agentes, digamos, personas que usen la plataforma de chat de Omnicommerce, pueden atender las conversaciones, pueden intervenir en las conversaciones que esté atendiendo Paula, pueden desconectarla y seguir la conversación ellos. Pueden transferir conversaciones entre agentes, supongamos entre un departamento y otro, y pueden etiquetarlas o finalizarlas, ¿sí? Para organizarlas y que después en las métricas puedan, apreciar los tiempos y demás etiquetas y categorías de solicitudes. Esta parte para nosotros es muy importante, el feedback de los clientes, la valoración tanto de las conversaciones como de los mensajes individuales, hace que por un lado ustedes puedan medir la experiencia de los clientes, es decir, al finalizar cada conversación, tanto la haya atendido Paula como un operador, se envía una encuesta automáticamente que tiene, 5 estrellas y el cliente puede dejar un comentario. Eso alimenta las métricas de atención al cliente por operadores y una métrica global. Y además, el cliente tiene posibilidad de indicar que un mensaje le gusta o no le gusta, y con el feedback de todos los clientes de Omnicommerce respecto del chat, podemos mejorar las versiones de Paula. Paula en el tiempo va a crecer en funcionalidad y en precisión de sus respuestas también. Con lo que vimos recién de valoraciones de los clientes, sumado obviamente a los tiempos de atención inicial, índice de satisfacción por operadores, categorías y demás, producimos un panel, ¿sí? Que rápidamente pueden ver lo que para nosotros hoy es lo más importante en la gestión de la satisfacción de los clientes, ¿sí? Por un lado eso, y por otro rendimiento de los operadores. Puedo ver, por ejemplo, tiempo hasta la respuesta inicial, puedo ver tiempos de atención de una conversación completa, niveles de satisfacción de los clientes, y puedo ver distribución de consultas, incluso teniendo un heat map donde puedo decir, todos los días después de las 6 de la tarde tengo un pico, de cuánto, puedo analizarlo por periodos más cortos o más largos, puedo hacerlo por una temporada, por ejemplo. Y de esa manera puedo dimensionar, por ejemplo, los agentes que necesito, puedo saber quiénes rinden mejor, quiénes atienden mejor, todo esto con el panel de métricas. La realidad es que es bastante simple. Si les parece, después de todo esto, vemos un poquito de Paula, cómo funciona realmente. Tengan en cuenta que
el link que está acá en la pantalla, no hace falta que lo anoten, se los vamos a mandar por mail para que no vamos a probar todos los casos, todos los escenarios ahora, vamos a probar algunos, pero sí les voy a mostrar cómo pueden probar a Paula, para que ustedes después, cada cual, le hagan las preguntas que quieran, pueden simular los escenarios que quieran, para que realmente vean cómo atenderían sus clientes. En este link, ustedes van a ver exactamente esta pantalla, está dividido en dos. Por un lado tienen el chat tal cual lo verían sus clientes en la página web, y de este lado van a ver que tiene 4 funciones. Puedo tener, por ejemplo, bienvenida es tips de cómo usar a Paula, cómo probarlo en realidad. En principio la intención es que no la subestimen, trátenla o conversen como lo harían como una persona. Esto porque cuando uno sabe que es un chatbot tiene un sesgo de le voy a pedir las cosas de manera que entienda lo que le voy a decir. No, esto es, tengan una conversación normal y van a poder apreciar mejor cómo responde. Segundo, importante, usen la solapa de data para validar las respuestas. Ahí tienen acceso a la información de la que dispone Paula para responder, que es ni más ni menos que una tienda ficticia. Y si responde y quieren más información, simplemente preguntarle. Tal vez les dé una respuesta corta y pueden preguntarle adicionalmente. En la solapa de data puedo ver distinta información, toda sobre Wonder Store, esta tienda ficticia. Tengo promos y descuentos, los medios de pago que acepta, política de cambios, tengo incluso pedidos. Esto es información que está cargada en una cuenta de Omnicommerce ficticia, pero que funciona de la misma manera que lo haría conectando una tienda real. Entonces, con obtener, puedo tener distintos juegos de información sobre 5 pedidos para poder preguntarle lo que quieran, ¿no? Bien, por otro lado tengo el operador. Esta es la vista que tendrían agentes, personas, agentes de atención al cliente, sobre, acá hay uno de ustedes preguntando, sobre los chats que hay en este momento, ¿sí? Acá tengo mis conversaciones, yo operador, acá las que están pendientes de atención y debajo las que está atendiendo otro operador. Y por último tenemos las estadísticas, que es esta pantalla que vimos brevemente en el PDF, con la información que se va a ir completando. Esto es obviamente información ficticia también, inventada en este caso, para que los gráficos tengan mejor visibilidad. Esto va a tener información real de sus conversaciones. Bien, ¿qué les parece si preguntamos sobre envíos? Hola. Tengan en cuenta que una de las grandes funciones o mejores beneficios que tiene en este caso GPT es que entiende incluso con errores, con lo cual abreviaturas y errores en general no son un problema. Todo bien, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Me decís cómo es el envío a Rosario? Tengo, por ejemplo, por provincias, los tiempos y costos. En este caso, Santa Fe me dice que realizan envíos a través de ShipNow, Shipping Kioka, y el tiempo de entrega es de 2 días hábiles y 2.500 pesos. Esto significa que de todo este texto eligió responderme que al resto de las provincias se usan estos 3 proveedores, después saltó acá y dijo, demora 2 días hábiles y cuesta 2.500 pesos, y también podría preguntarle, ¿y tienen envío gratis? Bueno, ahí pifié yo, pero ven que de todas maneras se entiende. ¿Sí? Tenemos envío gratis para compras a partir de 40.000 pesos. El envío a Rosario sería gratuito si tu compra supera ese monto. Ok, supongamos que quiero saber la dirección. La dire de la sucu de Palermo. Entonces, de nuevo, va a buscar la información que necesita y va a responder en función de lo que yo le pregunte. Me decís el horario de los sábados de zona norte.
Y de nuevo, de esta información va a tratar de producir un resultado en función de lo que yo le estoy preguntando. Vamos a probar ahora con el operador. Ahora vamos a ver, desde la vista del operador, es decir, si hubiera una persona viendo la pantalla, cómo Paula va detectando información sobre la conversación y la puedo ir viendo en la pantalla. Acá me aparece. Cuando me llega el pedido. Entonces, primero va detectando el tono o el humor. En este caso no le estoy dando ningún indicio de que esté ni enojado ni contento. La categoría de mi solicitud, y eso hace que me pida, por ejemplo, para responderme, el número de pedido o el de seguimiento. Entonces, mi pedido es 41432, creo que hay uno. Entonces, va a ir a los datos en Omnicommerce para buscar su información. Si me encuentra, ya el operador acá va a poder ver quién soy, mis datos, los datos del pedido, ¿sí? Incluido el link de tracking si lo quisiera, la fecha estimada. Todo esto lo puede ver el operador, mi agente de atención al cliente. Y en caso de que no estuviera respondiendo Paula, es decir, en el modo de asistencia, todo esto funciona de la misma manera, solo que las respuestas las produce el operador. Entonces, según nuestros registros, el pedido 41432 en tránsito, sí. Perdón, ¿yo puedo tomar la conversación en cualquier momento? Sí. O sea, como cortar a que Paula siga contestando y contestar nosotros. Exactamente. El botón rojo Ahí arriba. conectar. Es como botón de pánico, botón de emergencia. Ok, perfecto. Gracias. Pero sí, yo puedo tomar una conversación de ella y puedo derivársela a alguien si quiero, o puedo asignármela en el momento que la desconecto. Perfecto. También se puede desconectar ella automáticamente, es decir, no sale decir ella, no es una persona, pero Paula se desconecta automáticamente en la medida que detecta, por ejemplo, frustración en el cliente. Es decir, tanto si estoy atendiendo yo como atiende Paula, también si el tono es de frustración, el iconito alrededor, el borde del avatar del cliente también aparece en rojo, entonces que de manera fácil ustedes puedan priorizar las conversaciones que puedan, digamos, necesitar respuesta más urgente. Bien, acá lo que me dijo fue... Perdón que te interrumpo, Nicolás, otra vez. Esta Hola, información ¿cómo va? Esta información que aparece del cliente mientras que Paula está atendiendo este caso, ¿queda? O sea, si yo en este momento no tengo un agente disponible que vea lo que Paula le está contestando y Paula resuelve el caso, o lo deja abierto porque hay algo que depende de algún agente que lo gestione. Esta data que está al costado del número de pedido y todo lo que encontró siempre va a quedar disponible. Claro, claro. Esto funciona, por un lado, detectando información sobre el cliente y sobre lo que quiere, y la va guardando en la conversación. Si todavía no pude relacionar al cliente, supongamos que me dijo su nombre, su apellido, y todavía no me dijo el número de pedido y demás, yo acá voy a ver solamente los datos que me dio explícitamente en el chat. Pero de nuevo, si alguien abre la conversación mañana, esa info va a estar ahí. Y en caso de que me haya dado o un número de pedido, o un mail, o un documento, y yo pueda identificar unívocamente el cliente, sí va a quedar este panel completo, y va a quedar ahí, cuando venga el operador al otro día, va a estar ahí. Bien. Otra función interesante que tiene es, si yo empiezo a hablar con un cliente, o hablé con un cliente la semana pasada y no me dio su número de pedido, lo sea, pero me consultó sobre algo, y lo atendió Pablo o lo atendió un operador, no importa eso. Y una semana después me vuelve a hablar y de casualidad yo lo puedo identificar porque me da su documento, el número de pedido, relaciono todas las conversaciones históricas con esa cookie que haya tenido del cliente. Ah, fantástico, fantástico. O sea, queda un historial siempre de esa persona. Exacto.
Más aún Claro. esto se cruza con otros medios de identificación que podemos tener, ¿sí? Una función que va a salir en breve es poder suscribir a los clientes, digamos, aceptar la dirección de correo electrónico desde la web. Y eso también a nosotros nos permite decir, esta cookie es esta persona. Bueno, cualquier medio por el que lo podamos identificar va a producir esto de relacionar hacia atrás todas las interacciones que haya con esa cookie. ¿Sí? Bien, La intención bien, es que ustedes bárbaro. puedan tener en el cliente toda la info que vayan a ir levantando también desde atención al cliente. Genial. En este caso, bueno, fue y buscó la información del pedido, me dijo enviado en tránsito, la fecha estimada es 26 de agosto y puedes hacer seguimiento a través de este link. Yo acá puedo seguir preguntándole, por ejemplo, y si no me gusta cuando llegue, ¿cómo lo cambio? En este caso va a ir a la información sobre cambios, de nuevo va a poner el contexto de la conversación más esa información y va a producir la respuesta. ¿Sí? En este caso me dice que puedo acercarme a cualquiera de las sucursales con la prenda en estado original y demás. Todo esto sale de la información que le dimos, obviamente. Y me invita, esto también se configura dentro de Paula, a revisar información adicional en el sitio web. Esto pueden o no usarlo. ¿Sí? ¿Te puedo ayudar en algo más? Diría que no. Gracias. Entonces, bueno, de nuevo, va a mantener el contexto de la conversación, va a tratar siempre de entender lo que yo le estoy preguntando, e incluso cuando detecte que quiero finalizar la conversación, ya me va a mandar, por ejemplo, el rating de la conversación. Ahora, todo esto que yo fui intercambiando acá es lo que va a ir alimentando, como les decía, la información en las métricas. Estas métricas, tengan en cuenta, las pueden obtener por periodos, entonces puedo analizar por semanas, por meses o incluso hasta por temporadas. Obviamente tiene una fecha de corte que es a partir del momento en el que empiezan a usar tanto los agentes a través de Omnicommerce, agentes de atención o Paula, ¿sí? Pero toda esta información obviamente les permite, por un lado, dimensionar el departamento de atención al cliente y por otro, tener obviamente un ojo siempre en la satisfacción del cliente. Tengan en cuenta que este gráfico, por ejemplo, es histórico. Entonces pueden ver evoluciones también. Por último, tengan en cuenta que Paula no es una herramienta como tal, es más un rol. No es algo que sus empleados van a usar para atender a los clientes como una plataforma de chat normal, sino que es algo que sus clientes van a usar para atenderse ellos mismos. Paula nace para mejorar la eficiencia en atención al cliente y en preventa, bajar los tiempos y mejorar la experiencia de los clientes. Bueno, a sus respectivas casillas ahora les vamos a mandar la encuesta de omnicanalidad. Tengan en cuenta, es una encuesta que a nosotros nos va a servir para trabajar en el desarrollo de nuevos productos y para mejorarlos, para entender mejor las necesidades que tienen y puntos de dolor, de frustración que tienen con sus e-commerce y con la atención al cliente en general. Es completamente opcional, pero si tienen intención de contratarla o de probar Paula, es una buena idea. También les vamos a mandar el link a la demo y este PDF que estuvimos viendo por si tienen para futura referencia alguna duda. Y obviamente quedamos en contacto. ¿Sí? Gracias a todos por asistir. Que tengan buena tarde.